Familias Montessori, muy buenas tardes. Un placer encontrarnos en este espacio el día de hoy. Como saben, bueno, cambiamos el horario porque efectivamente, pues varias familias nos decían que en la noche no les funcionaba por el tema de los niños. Entendemos que este espacio funciona mejor y de todas maneras queda grabado para que pues se puedan conectar en diferido, que es la idea y como les hemos transmitido, importancia de que esta información se la envíen también y la compartan con abuelos, con cuidadores, con niñeras, como con todo el círculo que de alguna manera pues acompaña también a los niños con el fin de que pues manejemos todos la misma información. La sesión de hoy está encaminada a que podamos resolver dudas e inquietudes, casos puntuales que tengan pues eso, de cualquier información que quieran ampliar. Eh, Vienen bajando sus hermosos hijos a descanso. Entonces ahí van a escuchar un poquito de ruido mientras pasan y nos saludan y tal. Entonces, bueno, quien quiera hacer la primera pregunta, quien quiera hacer la primera pregunta, por favor, simplemente pues lo invito a que pues que active el micrófono y pues no la haga y aquí estamos muy atentas con Andrea a resolver. Recuerden, muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren en bienestar. Recuerden que estas preguntas, bueno, la idea es a este punto entender cómo han ido ustedes incorporando la información que hemos venido dando en relación a inteligencia emocional. Desde lo que es el concepto como tal de la inteligencia emocional, pero además de eso, cómo está manifiesta en cada uno. Mientras vamos pensando un poco las preguntas, quisiera compartirles. Voy a compartirles esta imagen que entonces lo que buscamos es que cuando empezamos a entender la importancia de la inteligencia emocional, podamos entender también el impacto que puede traer en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando yo puedo gestionar mejor mis relaciones? ¿En qué en qué momento, en qué punto está situado mi calidad de sueño, cómo mejora también mi alimentación, fue la primera información que les dimos, es en qué medida cuando yo estoy entendiendo qué está pasando conmigo mismo, cuando yo voy entendiendo cómo estoy generando estas respuestas externas, también mi alimentación mejora, mis niveles de ansiedad también disminuyen, de qué forma yo estoy mucho más motivado y en mayor disposición de empezar a hacer ejercicio, cómo va cambiando la autoimagen y la autopercepción, porque pasa también muchas veces que aprendemos a definirnos en nuestras emociones a través de la visión del otro. Entonces, a pesar de que somos espejo y logramos aprender y crecemos en evolución desde ese ejercicio, es importante también definir hasta qué punto esa retroalimentación que recibimos desde lo que el otro ve, pues realmente hace parte de lo que soy, ¿sí? Entonces, si la otra persona me dice es que tú eres muy mal geniada, es que tú siempre estás amargada, es que tú, pues esto, ¿cómo está repercutiendo en lo que yo me creo? ¿Cómo repercute en el discurso que yo empiezo a darme internamente? Porque entonces absorbo esta información y la hago propia y me convierto realmente en esta persona. Y eso cómo empieza a afectar toda la forma en la que yo me relaciono con mi entorno, afectando también esa parte que son las comunicaciones, que son las relaciones, y eventualmente les ponemos acá finanzas y trabajo porque así no lo queramos, indiscutiblemente todo esto viene haciendo un efecto dominó. Entonces, empezamos, como ustedes lo están viendo, desde lo básico y lo que es de fisionómico del cuerpo, pero después entonces cómo va hacia la personalidad y después cómo va hacia todo lo externo a un punto en el que si yo no estoy bien, no estoy gestionando bien, no estoy tomando buenas decisiones, no estoy haciendo control de impulsos,
Entonces mis decisiones financieras no están siendo las adecuadas, estoy siendo mucho más impulsivo para decidir y para actuar, no estoy logrando cumplir con los proyectos que tengo programados en relación a mi trabajo, en relación a mi estudio, y entonces se descompensa toda esta ruleta que es una ruleta de metas. La idea con este ejercicio también es que ustedes puedan replantearse y nuevamente que puedan verlo visualmente, cuáles son todas las áreas que están sujetas a un muy buen trabajo, no solamente a nivel emocional, sino desde un ejercicio de autocuidado, que lo hemos hablado. Entonces, ahora sí, pues queremos escucharlos. La idea de este espacio justamente es poder que ustedes hagan esta autoevaluación y que desde este ejercicio, desde esta ruleta, pues si bien hoy estamos identificando, ¿cuál es la idea? Que ustedes puntúen de 0 a 10 en cada una de estas áreas, más o menos en qué punto nos encontramos, en dónde estoy yo en relación a mi calidad de sueño, en dónde estoy yo en relación a mi alimentación, en relación al ejercicio, en relación a la autoimagen, a las comunicaciones y relaciones, a las finanzas y al trabajo. Y en las áreas que yo estoy encontrando bajitas, es cuál es la razón, por qué está ocurriendo y por qué se está dando de esta forma. Entonces, pues eso, abrimos los micrófonos para que nos puedan compartir qué dudas pueden llegar a tener, qué les está costando más trabajo. Recuerden que al final pues se trata de que podamos identificar efectivamente pues cuáles son como esas oportunidades de mejora que tenemos y establecer un plan de acción para conseguirlo. Yo sé que muchos de ustedes pues o son empresarios o trabajan en empresas y al final pues uno va por metas y uno va por objetivos y para eso necesita pues un plan de acción, pero no nos vemos a nosotros mismos como un proyecto. Entonces, en este sentido, lo que estamos invitándolos es a eso, a que podamos, digamos, como entendernos como seres multidimensionales que necesitan un trabajo, que necesitamos cada vez más asumir esa responsabilidad de quiénes somos y asumamos nuestra autogestión, en vez de echarle como la culpa siempre a las cosas y circunstancias externas, bien sea personas, situaciones financieras o demás, para estar mal, sino que qué es lo que yo puedo hacer constantemente para ocuparme de mí. Entonces vamos a abrir los micrófonos, por favor. Sí. Y es así, piensen así como lo decía Daisy, piensen en los indicadores, en cuáles son los resultados, porque eso es lo que hace que el ejercicio de evaluación y de cambio a veces sea tan difícil, porque es mucho más difícil volver tangible la valoración de una emoción o la valoración del cambio. Por eso lo ponemos de esta forma, para que ustedes puedan de alguna forma cuantificar y tener un dato que va a ser un dato de referencia para la mejora. Entonces, si hoy yo estoy identificando que en este componente, por ejemplo, de sueño, estoy afectada porque estoy con demasiado estrés, estoy con demasiada ansiedad y estoy en un punto 3, pues estoy identificando que el punto de mejora es en relación a esa gestión de esa emoción, a regular seguramente los horarios y las rutinas que tengo, a mejorar esa higiene de sueño a través de otro tipo de rutinas. Y entonces esto empieza a ser un marcador. Bueno, si hoy 13 de marzo estoy en 3 en el sueño, voy a irme a un mes y voy a proponerme que dentro de un mes voy a empezar a hacer pequeños cambios o pequeños ajustes que me permitan entonces ir regulando y mejorando esa calidad de sueño. De tal forma que a la vuelta del mes que vuelvo y hago ese ejercicio de observación, de autoanálisis, entonces me doy cuenta cómo estoy creciendo, pero con un dato cuantitativo, con un dato que está siendo un indicador de resultados, un poco pensando en lo que decías tú, que es cómo verlo también desde esta área un poco más empresarial, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver números, a ver resultados, a ver estos gráficas que van en aumento. Veámonos también nosotros como un proyecto que va en ese ejercicio de evolución y que podemos poner puntos de referencia que nos permitan establecer estas mejoras en el tiempo.
Ya me gusta verlo como que somos obra en construcción. Al final, lo que decimos también con los niños es que estamos en procesos de autoconstrucción, pero estamos en proceso de autoconstrucción desde que nacemos hasta que morimos. Es como yo me voy y porque voy cambiando a través del tiempo o no, porque hay gente como que dice como no, yo soy así. Y sí, yo soy así, pero ¿por qué soy así, no? Y eso que soy así me gusta y tiene un impacto positivo en mi bienestar y en el bienestar de las personas alrededor. Y si no, pues, ¿qué puedo hacer? Porque al final cuando estamos, como lo decíamos la vez pasada, el primer afectado bajo situaciones emocionales cuando, digamos, tenemos estas emociones que no son tan agradables y que no se gestionan muchas veces con la ruta adecuada, pues los primeros que no estamos y que no nos sentimos cómodos somos nosotros. Entonces, pues por la primera persona que deberíamos hacerlo es por nosotros, pero es que además luego esto tiene un impacto positivo cuando genero estos cambios también en todas las personas alrededor. Entonces, nadie se anima a hablar. Cuéntenos entonces si, no les, si les cuesta más trabajo con el tema personal de pronto con los niños, ¿no? Yo creo que ayer alguien me decía, bueno, para como un buen medidor de cómo está uno emocionalmente es cómo se enfrenta al tráfico de la ciudad. Yo siento que enfrentarse al tráfico de la ciudad es un reto más para los hombres que para las mujeres. Las mujeres creo que lo llevamos un poco, para las mujeres en cambio el tema de los niños ahí es como, bueno, a ver, ¿cuáles son como los botones que se nos detonan en ese sentido? El hombre pelea más con el tráfico y la mujer un poco menos. Entonces, a ver, ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué dudas han tenido hasta ahora de este acompañamiento? ¿En qué podemos eh, ayudarles y servirles? Porque la idea es poderlos escuchar y no solamente transmitir información, sino que podamos recopilar, ok, quizás entonces la próxima sesión la hacemos sobre este tema para poderles pues al final guiar y acompañar. Uno que se anime y ahí se van animando los demás. Hola, buenas tardes. Fuera con los niños, todos quieren hablar. Hola, Diana. Hola, buenas tardes. Bueno, pues de pronto una orientación, una ayuda en los momentos de estrés que generan situaciones como por ejemplo el que el niño no responda a alguna orden que uno está dando o que de pronto ese momento de estrés de ellos también, entonces que uno se contagia a veces también de ese estrés y de como esa dificultad de pronto para responder adecuadamente. Eso creo que sería un tema para mí, que en este momento lo veo como una dificultad, entonces creo que de pronto sería un apoyo para mí. Ok, bueno, Diana, gracias por la pregunta. Bueno, entonces en relación a esto, esa pregunta que tú haces es muy valiosa porque para poder regular, para poder generar experiencias de cambio, el primer ejercicio siempre va a ser el del adulto y el adulto como regulador de comportamiento del niño, ¿sí? Creo que no va a pasar. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo les doy en ese sentido? Usualmente frente a un evento, frente a una situación que sucede, imagínense que estamos todos viendo una montaña y en esa montaña pues alcanzamos solamente a ver la punta, ¿cierto? Y en esa punta hay una situación que es la emoción que el niño me está manifestando. Entonces es su expresión de molestia, su cansancio, la ira, el estrés, el enojo, la tristeza. ¿Qué pasa usualmente con el adulto que acompaña? Que se conecta con la emoción del niño, pero en la punta. Entonces, entendiendo que lo que hay ahí es solamente un síntoma y es simplemente esta expresión, ¿cuál es el ejercicio tuyo cuando estás acompañando? Primero que todo, validar, que eso creo que se los he repetido bastante, porque cuando validamos,
el niño se siente resguardado y siente que está entregando su información en un lugar seguro. Se siente escuchado, se siente acompañado, independientemente de que tú entiendas qué fue lo que pasó. Más allá de eso es, te acojo, te escucho, te acompaño. Ese es el primer ejercicio, hacer la validación. Y después de que haces esta validación, entonces buscas es navegar un poco más profundo y bueno, ¿cuál fue la situación? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué esto le está generando tanta frustración? ¿Por qué le generó tanto enojo? ¿Por qué le generó tanta tristeza? Y en el ABC que les entregábamos de las emociones, va el siguiente paso que es cómo le ayudo al niño y cómo me ayudo a mí mismo también como adulto a ponerle un nombre a lo que está pasando. Entonces, hijo, esto que estás sintiendo es frustración por X, por y seguramente lo que estás sintiendo es esto, porque lo estoy viendo, estás sintiendo esto. Entonces vamos a buscar algo que te calme en ese momento. No vamos a pensar en la situación, ahora más tarde lo resolvemos, en un ratico lo revisamos, pero ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué necesitas? Cuando ya entramos en esta pregunta de qué necesitas y tú mientras tanto sigues haciendo esta valoración de ir adentro, puedes empezar a comprender y atender esa necesidad. Mamá, necesito un abrazo, necesito ir al baño, necesito una ducha, necesito pintar, necesito hacer ejercicio, que ahí también va el que ustedes anticipadamente, no solo esperando estos momentos de crisis, sino anticipadamente acompañen a sus hijos y puedan ir encontrando cuáles son las herramientas de calma que a cada uno les sirven. Y también el ejercicio de hoy para ustedes era esta, es que ustedes puedan como adultos identificar cuáles son sus estrategias de calma personales. ¿Cuáles son tus estrategias de calma? Entonces, digamos que yo lo que estoy últimamente usando mucho es el tema de la anticipación. O sea, es como lo que les decía, realmente hacerme cargo de mí. Porque si yo dormí bien, comí bien, hice ejercicios, es decir, como que me he ocupado de realmente poder estar en bienestar, yo lo que noto es que efectivamente respondo mejor. Hay días que como mamás pues no dormimos igual. Esos días, entonces intento, por ejemplo, lo que hago es que tengo unas meditaciones y me saco pausas, o sea, si dormí mal, porque eso nos pasa a las mamás, ese día yo ya sé que corro el riesgo de no acompañar de manera adecuada. Entonces, entonces lo que hago es tomarme una pausa y un descanso de 10 minutos para poder hacer una meditación de manera que mi cerebro descanse y es como que esa cerrada de ojos de alguna manera me recargue en esos 10 minutos para poder continuar y decir, ok, entonces me ocupo de mí. ¿Mm? Entonces, eh, digamos que yo lo que he encontrado es como todo este ejercicio de hábitos y de disciplina, de todos los días hacer exactamente lo mismo para cuidarme. Eso es lo que me permite gestionar luego de manera adecuada. Yo, en el conjunto en el que vivo, viven varias familias. Mis hijos hacen berrinche como cualquier niño porque, pues, es decir, tienen brotes emocionales puros como cualquiera. Y alguna vez un papá me dijo, ay, no, y yo la escucho, usted como le dice, las manos son para acariciar, y dice, yo no tengo esa paciencia. Entonces, es al final, es poderlo cultivar. Eso no implica y ahí también quería decirles desde la vulnerabilidad que yo siempre lo hago bien, yo no siempre lo hago bien, o sea, hay días que por las ocupaciones, además, por ejemplo, el último mes he trabajado también los fines de semana, algunos papás pues ya lo saben o me han visto o nos han visitado, mis papás son los fundadores de La Chispa al Rojo y pues con mi familia estamos ahí también trabajando los fines de semana mientras hemos abierto. Y entonces, pues eso, yo trabajo domingo a domingo buscando tener un equilibrio también como mamá y dedicándoles ahí el tiempo de calidad en este momento a los niños y me lo subo. Y bueno, busco todas las estrategias. Pero claro, entonces a veces me siento cansada. Entonces, también muchas veces he dicho, uy, esto no lo gestioné de la manera más acertada posible. Entonces, hoy, por ejemplo, personalmente me pasó y lo que hago es que luego de que la emoción primero, también entonces como papás, porque yo sé que Andrea nos habla como profesional externo y que en el colegio nos pasa, es mucho más fácil gestionar niños que no son los nuestros que acompañar emocionalmente a los nuestros.
porque claro, el berrinche muchas veces que hace el hijo al papá es 10 veces más de lo que el niño le hace a una docente, a una profe y demás, porque, porque como nos explica Andrea, nosotros tenemos como esta conexión emocional con ellos. Entonces, pues muchas veces uno, por distintas razones, pues no puede gestionarlo como idealmente quisiera. Entonces, yo lo que hice es, pues no lo gestioné como yo hubiera querido. Entonces, me pasó fue con Alejandro, entonces permití pues, que él se calmara, entonces fui varias veces al ambiente, entonces me miró y dijo, no quiero hablar contigo. Después, entonces volví y entonces yo lo miro así porque intento además que haya como mucho humor en la casa, haya mucha música, o sea, otra cosa que yo uso es mucho la música con ellos y conmigo. Y entonces dijo, uy, ¿cómo me hablaste? Y entonces me imitó. Entonces me imitó y entonces ya nos morimos de la risa. Le dije, sí, amor, discúlpame, no lo hice bien, pero bueno, volvemos a empezar de cero. Discúlpame, por favor, de todo corazón. Tú sabes que yo me estoy esforzando. Y entonces eso también les muestra esta parte de alguna manera de humanidad, porque ninguno lo hacemos perfectos, papás. O sea, aquí el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. O sea, todos en algún momento, incluso repito, como docentes, pues las docentes son extraordinarias, como ustedes han podido verlo y demás, pero a veces ellas también pues son mamás y como mamá les cuesta a veces más. Entonces, en este sentido, creo que pues el que podamos partir de esta compasión y eso, y con esto yo no quiero decir como, ay, bueno, me equivoqué y ya, y no, no, con este esfuerzo constante de trabajar esas cosas que a nosotros no nos gustan de nosotros mismos. De hecho, lo que me pasó hoy, hace mucho tiempo no me pasaba, es decir, normalmente es como, bueno, les pongo música y cambiamos toda la energía. Hoy no lo logré y no me salió así, pero también, pero reconozco el avance que he tenido en ese sentido. Y luego, repito, entonces voy a mí y digo, ok, ¿qué me pasó? ¿Qué de pronto no cumplí como de mi rutina? Me doy cuenta y digo, bueno, efectivamente tendría que haber hecho de pronto esto y esto y me ocupo de mí. Y además se los muestro a ellos con mucha claridad, de manera que ellos también, entonces, por ejemplo, lo que empieza a pasar es que ellos empiezan a reconocer y decir, ah, es que estaba cansada, mamá, sí, efectivamente yo tampoco contesté bien porque es que estaba cansado, porque anoche tuve una pesadilla, no dormí bien y entonces lo que tengo que hacer es esto. Entonces ellos mismos empiezan a hacer este proceso que a nosotros nos ha tocado de adultos y entonces pues tenemos la posibilidad y la fortuna de empezarlo a hacer con cerebros que son mucho más moldeables en esta edad. Y fíjate, algo lindo que dices es la razón por la cual un niño está en mucha más disposición también de tener este tipo de desbordes, que claro, no lo hacen con nosotras, pero sí lo hacen con ustedes como padres, es nuevamente porque identifican en ustedes un lugar seguro. O sea, recuerden, por ejemplo, a los adultos que a este punto les haya pasado llegar de vuelta a la casa de sus papás y sentir como que ese es el lugar en donde pueden descargar, en donde pueden ser, en donde pueden contar. Entonces, la sensación y la razón por la que tiende a ser mucho más retador la gestión emocional para un padre es porque sus hijos están identificando en ustedes un espacio donde pueden generar esa descarga. Y ahí también es importante reconocerlo desde este punto y decir, hijo, gracias por el desborde, gracias por la forma en la que estás presentando, gracias por querer llorar acá en mis brazos. Mamá siempre va a estar acá, papá siempre va a estar aquí, aquí estamos para escucharte, porque también necesitamos reforzar ese vínculo que es el de tranquilidad, que es el de seguridad, que es el de afecto, que es el de confianza, que sí o sí lo vamos a requerir a lo largo de la vida de ellos. Entonces, quien no está en la disposición de hacer como apertura a todo este combo de emociones con el que ellos vienen, lo que está haciendo es un bloqueo y eventualmente pasa que sí o sí el niño de una forma muy inteligente entiende quién lo atiende, quién lo escucha y quién no. Y si en el padre no encuentra ese espacio para desbordarse, para poder ser desde su esencia, va a dejar de hacerlo, pero también va a empezar a exponer
devolver estas emociones hacia su cuerpo, entonces va a tener que procesarlas internamente o va a buscar que sean compensadas o que estén afuera gestionadas de otra forma, ¿vale? Ángela, tienes una pregunta. Sí, Andrea, es que quería saber, entiendo que cada niño tiene un proceso diferente y que el tema psicoemocional es diferente a un tema físico. Pues, digamos, en el tema físico, los papás siempre tratamos de seguirnos como con patrones. Entonces los pediatras dicen que bueno, que entonces de 2 a 3 años saltan un pie, luego saltan dos, como procesos normales del tema físico. ¿Hay alguna guía del tema psicosocial? Porque uno entiende que los niños hacen desbordes emocionales porque su cerebro todavía está inmaduro y todo, pero ¿hay alguna guía psicológica que diga, pues más o menos entre los 3 y los 5, no todos los niños, cada niño tiene un proceso diferente, pero la mayoría de los niños entre los 3 y los 5 ya aprenden a cuáles son sus emociones, a los 6 ya las gestionan? ¿Hay algo así en el tema psicológico? Por eso, Ángela, nos ayudamos mucho a través de de las valoraciones neuropsicológicas, porque efectivamente tenemos periodos y cada uno de estos periodos de crecimiento viene con una crisis. Por eso a veces dicen como que las famosas crisis a los 2 años o a los 3 años, después el cambio de comportamiento de personalidad alrededor de los 5, de por qué tenemos que trabajar con ellos un montón de tiempo hasta los 5. Y es porque cada una de estas fases viene con unos procesos de desarrollo neuronal que van a tener una implicación a nivel de comportamiento. Entonces, alrededor de los 2 años, ¿qué está pasando? Que el niño está recién entendiendo que es una entidad independiente a su madre. Y eso genera que haya un impacto porque tiene que elaborar un duelo, por un lado, y por el otro lado, tiene que entender cómo empezar a moverse como un individuo aislado. Y después de eso, entonces es empezar a entender también qué está pasando al mismo tiempo. Están empezando a fortalecerse todos los vínculos de comunicación, capacidad de comunicación expresiva y comprensiva. Otro duelo, ¿sí? Porque antes todas sus necesidades eran atendidas solamente con el llanto o la sonrisa y ya no necesitaba nada más. Pero en el momento en el que empieza a incorporarse el lenguaje, lo que sucede es que él tiene que encontrar la forma de que sus necesidades vuelvan a ser atendidas y ya no va a funcionar solamente con el llanto y con la sonrisa. Entonces empieza el señalamiento, pero esto genera mucha frustración. Por eso también, que es un poco lo que tú decías, va de acuerdo a cómo es el periodo de desarrollo, porque de repente es alrededor de los 3, 3 y medio. Tenemos niños que están teniendo problemas de demora en el lenguaje. Sí o sí, hay un impacto en su capacidad de atención y en su capacidad en su rendimiento comportamental y emocional. Son niños que se frustran, que lloran más, que necesitan mucha más regulación, necesitan mucho más acompañamiento, ¿sí? Y después entonces vienen fases un poco más arriba, alrededor de los 5, alrededor de los 6 años, que es cuando ellos ya tienen muchos conceptos de autonomía y de independencia desarrollados, pero entonces también están teniendo un sentido de responsabilidad de la vida y de cosas que les pide la vida. Entonces ahí yo lo que les explico a ustedes como padres es, estamos todo el tiempo haciendo duelos, yo les llamo microduelos. Y eso empezamos a hacerlo desde las primeras etapas de nuestra vida, desde el primer año de desarrollo, constantemente, como estamos en cambio, esto requiere que estemos haciendo ese ejercicio de adaptación. Pero lo cierto es que sí, tú lo preguntabas, porque en los primeros años hay tanto aprendizaje, el cerebro es tan moldeable y absorbe tanto, lo que sucede es que estos microduelos en la infancia se van dando como con más frecuencia. La idea es que alrededor de la adolescencia, en donde ya todas las podas neuronales, ya más o menos lo que nosotros íbamos a aprender, ya lo tenemos en la cabecita, pues ya el comportamiento se va regulando. ¿Qué otra cosa sucede en todo este periodo? Que nuestra función ejecutiva, que es la zona cerebral que más tiempo se demora todo nuestro cerebro en madurar, en desarrollarse, que es este lóbulo frontal y prefrontal, que cumple con tareas de planificación, de organización, de gestión emocional, de control inhibitorio, de regulación emocional.
esta zona de nuestro cerebro va desarrollándose más o menos va terminando de desarrollarse alrededor de los 30 años. Entonces imagínense si hoy en día les decimos a los niños como regúlate, compórtate, quédate quieto y les damos ese tipo de instrucciones para ellos es muy difícil entender cómo seguirlo y necesitamos darles el espacio de que esto todavía se desarrolle. Por eso de vuelta, después en la adolescencia vemos también que hay comportamientos que son tan complejos, porque claro, esta zona todavía no está bien madurada. Nos cuesta, nos sigue costando a nosotros. Y lo que les digo, si alrededor de los 30 años todavía no se ha madurado, pues de ahí hacia atrás lo que se espera es que todavía hayan decisiones impulsivas, que si, por ejemplo, les dijeron nos vamos para una fiesta, se vuelan para la fiesta y entonces no evalúan las consecuencias, que tienen discursos que son impulsivos también, entonces no se dan cuenta que hieren a otra persona o que dijeron algo que no era indicado. Esta es la forma en la que se van uniendo estos dos procesos, lo que está pasando a nivel de neurodesarrollo, la forma en la que las neuronas van migrando a otras áreas y van permitiendo que nuestro cerebro se vaya desarrollando y paralelo vaya sucediendo también todos los cambios a nivel comportamental. Entonces, ¿cuál es el mejor trabajo que podemos hacer? Esto que estamos haciendo, que es simplemente tener herramientas, acompañar, ayudarles a que ellos vayan entendiendo en qué fase de desarrollo van, cómo pueden ir atendiendo sus necesidades en relación a esas fases de desarrollo y cómo pueden ir atendiendo esos pequeños duelos que van apareciendo a lo largo de su desarrollo. ¿Tú estás segura que eso ocurre a los 30 años? Yo creo que es una cosa que se termine, que no se termina, porque Sí. luego tenemos las crisis de los 40, de los 50, de los 60, es decir, nos la pasamos saltando de crisis en crisis los seres humanos, pues un poco como chiste, pero también es anécdota, creo que también para varios. No, pasa Sí. y eso yo también lo cuento, Daisy, que es, por ejemplo, ustedes saben que yo trabajo con pacientes con déficit de atención y en mis pacientes adultos digo yo, alrededor de los 35, 40, 45 años, como el déficit de atención hay una alteración a nivel prefrontal, sí pasa eso. O sea, alrededor de los 45 años son personas que, por ejemplo, no han logrado tener relaciones estables, que van de trabajo en trabajo, que comienzan y no finalizan proyectos, que tienen un desgaste a nivel de relaciones bastante alto porque son muy impulsivos. A nivel financiero, pues también hay bastantes complicaciones porque no logran entender cómo operar con sus ahorros, con sus finanzas. Entonces, todo lo que estamos mostrándoles también es para que de alguna forma se entienda cuando nosotras buscamos hacer atención temprana, cuando se busca hacer todas estas evaluaciones de forma temprana, intervenir, hacer ejercicios, darles a ustedes esta información también de forma temprana, es porque claramente lo que más deseamos es que esas no sean las historias de nuestros niños, de tener personas a los 30 años que todavía tienen estas dificultades a nivel de regulación y otras dificultades. Había una pregunta en el chat de Susi que tuvo que retirarse y ella preguntaba que si podíamos ampliar el tema de cómo operarían las consecuencias lógicas. Yo siento que a nivel, digamos, como emocional, pues depende, ¿no? De, por ejemplo, si es que hubo un desborde y se tiraron las cosas, me imagino que les ha pasado en casa que de pronto algún niño tira las cosas y demás. Entonces, pues una vez hemos pasado este acompañamiento al brote emocional, pues el niño debería recoger las cosas. Si partió algo, pues debería hacerse cargo de eso que partió y entonces cómo, pues digamos a través de trabajos extraordinarios, que es como, bueno, normalmente los niños tienen responsabilidades en casa, como lavar los platos, según la edad, ¿no? Entonces, ustedes saben que desde acá, desde que el niño tiene 18 meses, pues el niño lava los platos y de ahí en adelante. Entonces, pues lo mismo que hace acá, debería estar haciendo en casa, entonces lavando los platos, tendiendo su cama, aunque no lo haga perfecto, ayudando en ciertas labores de casa. Entonces, eso es lo que le corresponde. Ahora puede hacer trabajos extraordinarios y esos trabajos extraordinarios, pues entonces, pues oye, mira,
rompiste un florero, pues ese florero vale 100.000, entonces la tarea que vamos a hacer juntos o que podrías llegar a hacer, no sé, pues normalmente imagínense que la casa tiene jardín y pues hay un jardinero, pues tienes que ayudarle al jardinero a hacer X labor y eso pues te voy acumulando el pago de eso para que digamos pues puedas comprar el florero o de los regalos y los ahorros que tengas de cumpleaños o de Navidad, entonces lo vamos a sacar, pero el niño tiene que sentir efectivamente pues que hay una consecuencia y que sea lógica, porque además lo que les pasa a los niños Montessori es que son niños que realmente razonan, o sea, a mí me pasa con mis hijos, es como, no es que yo les digo, bueno, tal cosa, y me dicen, no, eso no es una consecuencia lógica, la consecuencia lógica de esto sería esto, porque es que tú lo que dijiste fue esto y además no lo dijiste antes, no lo anticipaste. Y entonces uno se queda como, efectivamente, no lo anticipé, no lo dije y eso no tiene relación. Entonces, bueno, es como, bueno, entonces, a ver, entonces entrar en ese debate que también un poco pues resulta interesante porque es como permitirle al niño que también, entonces, oye, si esto no te parece lógico, ¿qué es lo que a ti te parecería lógico para la acción que tuviste que ellos mismos van diciendo? Tuve una acción inadecuada y entonces lo que puedo hacer es X, es como van razonando. Y quienes tengan niños más grandes pues podrán, digamos, como ir viendo efectivamente que van razonando y estableciendo este tipo de conexiones. Entonces, pues consecuencias lógicas es que normalmente a veces nosotros como adultos queremos tener como la consecuencia lógica, pero muchas veces, incluso nosotros, repito, o sea, tenemos que es lo que ustedes han visto que ocurre acá, el error se valida, hace parte de la experiencia humana. Entonces, como adultos, como papás, muchas veces lo que nos pasaba antes es como que el papá es omnipotente y es como que ni se equivoca o lo que pasaba en las generaciones anteriores, ¿no? El papá no se equivoca, el papá no reconoce los errores, o sea, el papá todo lo hace súper bien. Y entonces el tema de cómo cuesta validar o reconocer que uno se equivocó. Y pues es de lo bonito de nuestra generación, pues que pues, yo no tengo problema en pedirle disculpas a mis hijos cuando me equivoco y me equivoco con frecuencia. Eh, entonces, pues es que, porque eso les va a permitir también a ellos decir, reconocer sus errores y ver que pues simplemente tienen que establecer un plan de acción para corregirlos. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Gracias bueno, por el acompañamiento, Diana. Bueno, creo que varios tienen que retirarse en este momento. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda adicional, les recuerdo y aprovecho también para recordarles que enviamos un buzón para que también un poco como papás nos hagan llegar de manera anónima las dudas que puedan tener de cosas que les pasen cotidianamente en casa con los niños, porque las cosas de psicología, pues de acá, que de lo que pasa acá en el colegio se atiende acá, pero a veces nos dicen, bueno, es que tengo estas y estas dudas. Entonces el colegio también ha puesto a disposición que cada 3 semanas Andrea y el equipo de psicología pues va a estar atendiendo esas dudas de las cosas que les estén pasando en casa y en las cuales los podamos apoyar. Entonces, ahorita lo vamos a volver a enviar para quienes no lo hayan llenado y pues poder tener esta sesión también de acompañamiento para ustedes. deseamos que tengan una feliz tarde y un feliz resto de semana. Un Gracias por abrazo. acompañarnos hoy. Chao, chao, que Chao. estén bien. Gracias, adiós.